Doctor Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, un saludo para usted y un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor Forero, uno se pregunta, después de todo este encerramiento, cuando ve las cifras del coronavirus subir y subir y subir, y las cifras de muertos subir y subir y subir, uno se pregunta, ¿para qué fue tanto encerramiento? ¿No hubiera sido mejor otra estrategia distinta de responsabilidad desde el comienzo? Responsabilidad que brilla por su ausencia en muchos sectores de la ciudad de Bogotá, donde esto se volvió un verdadero relajo. ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a esta cuarentena y a estas decisiones de la señora alcaldesa de Bogotá? Pues doctor Londoño, realmente, como usted lo dice, uno hubiera esperado que con ese gran sacrificio económico y social que ha hecho la ciudad, pues las cifras de contagios y de muertos fueran mucho menores. De hecho, estaba revisando el día de ayer un estudio que sacan, entre otros, Pro Bogotá, la ANIF, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrollo, la ANDI, y muestran que lamentablemente, pues por lo menos a mitad de julio de este año, realmente las cifras para Bogotá no eran esperanzadoras. ¿Por qué? Porque a pesar de que Bogotá estaba en el promedio en términos de contagio por cada millón de habitantes, con respecto al resto del país, era una de las ciudades más afectadas en términos económicos. Mientras que el país en general había tenido una afectación económica del 26%, del menos 26%, Bogotá la tenía más o menos del 32%. Pero como le digo, a pesar de eso, solamente Cali y Barranquilla la superaban en términos de contagiados por cada millón de habitantes. Es decir, no ha sido exitosa la estrategia de la señora alcaldesa, y lo más sorprendente de todo es que a pesar de ese poco éxito, la alcaldesa, con unos números similares a las de las otras localidades después de los encerramientos, estaba pensando en hacer una nueva cuarentena, o está pensando todavía, porque no lo sabemos. Ella además saca estas medidas generalmente es al final de manera intempestiva, un poco a último minuto, y estaba pensando en hacer una nueva cuarentena en Usaquén, en Teusaquillo y en la Candelaria. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Vamos a seguir encerrados? Hay un proyecto de responsabilidad ciudadana en el que la alcaldesa no ha sido eficaz. El presidente de la República tampoco, porque la gente ha sido muy indisciplinada. A partir del día sin IVA, esto se ha vuelto una especie de relajo. Cada uno hace lo que le da la gana, sale cuando quiere, arma fiestas cuando le da la gana, maltrata a la policía. No somos la ciudad ejemplar que lo fue en los comienzos de la cuarentena, doctor Forero. Así es, doctor Londoño, y lamentablemente vemos que pues tanto la alcaldesa como por ejemplo el alcalde de Medellín, y sobre todo la alcaldesa, que uno veía que llegaba de la mano de una persona que puso en la agenda el tema de la cultura ciudadana, como el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, hubiera hecho un ejercicio, como usted bien lo dice, de generación de corresponsabilidad de parte de la ciudadanía, y lamentablemente eso no se ha visto. Se ha visto más es una suerte de autoritarismo por parte de la alcaldesa, amenazas constantes, en lugar de generar una conciencia suficiente para que todos nos cuidemos y entendamos que realmente no podemos estar encerrados más tiempo afectando la economía y no frenando el contagio. Es que lo más grave de todo es eso, doctor Fernando, que Bogotá se lanza con esta estrategia y los resultados no se están viendo. Es que Bogotá hoy, insisto, es de las ciudades más afectadas a nivel país en términos económicos, con una reducción de la actividad económica superior al 32%, mientras que el país está por debajo del 26%, y a pesar de eso, somos la tercera ciudad después de Barranquilla y Cali en términos de afectados o contagiados por cada 100.000 habitantes. Pues sí urge que la alcaldesa entienda que no es solamente un tema de meter a la gente en la cuarentena, sino, como usted bien lo dice, de generar corresponsabilidad. Pero además una cosa, doctor Fernando, y es que ella no ha cumplido a veces con las ayudas monetarias a las que se comprometió para la población más vulnerable. Porque en el caso de Bogotá, usted bien lo sabe, y en el resto del país, pues hay una población que tiene ingresos a través de mecanismos informales de la economía.
pero ellos se les prometió que le iban a llegar unos recursos para que no tuvieran que salir y lamentablemente esos recursos o no llegaron o fueron insuficientes y eso ha forzado a que esas personas tengan que salir a ganarse el diario. Eso es lo que ha forzado y hay una incertidumbre que es la situación de las pymes, pequeñas y medianas empresas, que se verá en este mes de agosto en qué realidad están, doctor Forero. Es que muchas tuvieron que cerrar definitivamente, otras están en una situación muy compleja viendo cómo negocian con los bancos una reestructuración de una deuda muy compleja porque ¿quién hace proyecciones en medio de esta pandemia? ¿Quién hace proyecciones en medio de esta crisis económica? Esto es supremamente complejo. ¿Cuál es la visión que usted tiene del empresariado mediano y pequeño de Bogotá, que es gran parte del tejido social de la ciudad? Pues doctor Londoño, efectivamente ese sector de la economía está muy golpeado. Esta semana veíamos el sector del calzado, el barrio El Restrepo en la localidad de Antonio Nariño, como muchos negocios que antes eran florecientes hoy están en arriendo, han tenido que cerrar, han tenido que despedir personal, entonces la situación es bastante dramática. Yo de hecho, pues esto no aplica para toda la ciudad, pero sí para algunos sectores importantes en términos industriales, como es la zona industrial de Puente Aranta, doctor Londoño, que concentra varias empresas de distinto tipo. Y yo le estaba planteando a la alcaldesa precisamente que en vista de que la valorización que cobró la administración anterior no se va a ver ejecutada en casi su 60%, sino hasta dentro de 2 años, viera la posibilidad de devolver esos 500.000 millones de pesos a las familias y a las empresas que hoy están con el agua al cuello, no saben cómo pagar el predial, no saben cómo pagar el impuesto de industria y comercio, no saben a veces cómo van a poder pagar las nóminas, y el distrito tiene $500 millones de pesos quieto, congelado. Entonces, en ese sentido, yo sí le he pedido a la alcaldesa que revise esa posibilidad, sobre todo en esas zonas, insisto, porque son 16 obras en total, doctor Londoño, pero hay 5 que concentran el 60% de los recursos, y esas 5 obras no se inician sino hasta junio del año 2022, según la misma administración. Entonces, me parece un despropósito que con tantas necesidades que está teniendo en este momento, tanto las familias como las empresas de Bogotá, como usted bien lo dice, tengamos esa cantidad de recursos quietos. Recursos quietos en estos momentos. Doctor Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muchísimas gracias por estar con nosotros y le rogamos pendiente, siempre pendiente de lo que aquí pasa, porque si ustedes los concejales nos fallan, pues falló todo. Ustedes son nuestra esperanza, ustedes son los que están bien enterados y los que tienen voz para criticar lo que sea criticable y para apoyar lo que tengan que apoyar. Doctor Forero, Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, de nuevo, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, y también me sumo a lo que decía el doctor Guerra a propósito del presidente Uribe. Hay que seguir dando la batalla. El más grande colombiano de muchísimo tiempo, Álvaro Uribe Vélez, está en la cárcel de manera inicua, infame.